vamos a dar inicio a nuestras sesiones académicas organizadas por médicos residentes de neonatología del Hospital Materno Perinatal Mónica Pretalini Sáenz. El día de hoy con un tema pues un poquito diferente con respecto a las sesiones académicas previas, sin embargo, pues de gran importancia para nuestra práctica clínica diaria. El tema de la sesión del día de hoy es examen clínico estomatológico del recién nacido, el cual pues va a abarcar aspectos básicos del examen clínico en el recién nacido, condiciones bucales, estructura anatómica normal, además de condiciones bucales anormales en la etapa neonatal. Para la sesión del día de hoy tenemos como invitada a la doctora Laura Elena Allende Trejo, la cual cuenta con la licenciatura y la especialidad en estomatología pediátrica y actualmente pues coordinadora académica de la especialización de estomatología del niño y del adolescente en la Universidad Nacional Autónoma de México. Le damos la más cordial bienvenida y nuevamente agradeciendo su participación para la sesión del día de hoy. Gracias, muy buenas noches. Muy bien, pues quiero dar las gracias por la invitación a este grupo de residentes de neonatología, especialmente a la doctora Elena Padilla, quien amablemente me extendió esta posibilidad de poder tener esta charla durante esta tarde con ustedes sobre una temática que pues yo creo que dentro de mi área de especialidad pues es muy común, es muy normal el poder hablar acerca de toda la parte estomatológica del recién nacido, pero que bueno, sin duda en la formación que ustedes como residentes tienen, pues es importante también, ya que pues es el primer contacto que propiamente va a existir, ¿no?, en esta valoración estomatológica del paciente pediátrico. Vamos a abarcar propiamente, como ya lo mencionaba la doctora Gaby, pues todo lo relacionado con el examen clínico estomatológico del recién nacido. Y bueno, pues para ello me presento. Yo soy la especialista Laura Elena Allende Trejo. Tengo alrededor de 10 años trabajando en esta área de especialidad que es la estomatología pediátrica y que en muchas ocasiones pues a veces se piensa o se tiene la idea de que tenemos pues aparte, ¿no? Los estomatólogos estamos aparte de la parte integral que se debe de ver en el niño y en el adolescente. Entonces, mi formación propiamente pues está enfocada a trabajar desde inclusive la madre gestante, que es propiamente nuestro primer abordaje para poder tener esta posibilidad de que este bebé que está en formación pues pueda llegar propiamente a desarrollar un sistema estomatognático ideal, sano, y que propiamente pues tengamos esta interacción no hasta que ya aparezcan o erupcionen los dientes, sino que todo este abordaje sea previo. Entonces, bueno, creo que este es un punto importante porque, bueno, definitivamente la parte que vamos a charlar en esta tarde, pues está enfocada en justamente algunos temas relevantes que a ustedes también pues les podrá apoyar para poder hacer esta valoración en los neonatos. Entonces, esta ponencia, pues aunque breve, estará incluida temáticas del recién nacido, el examen clínico, las estructuras orofaciales,
las funciones orofaciales también relacionadas de manera normal en el paciente neonatal, así como un enfoque del crecimiento y desarrollo craniofacial y, bueno, dando un cierre hacia cuáles podrían ser las patologías bucales más frecuentes que podremos encontrar en el recién nacido, sin olvidar, pues, el último tema que he incluido, que está relacionado a la salud bucal. Entonces, bueno, pues este es el contenido de la presentación de esta tarde. Y daré inicio, pues, con esta reflexión, ¿no? Para nosotros los estomatólogos, pues, la razón de nuestra felicidad es ver siempre sonrisas sanas, sonrisas que, como les mencionaba, pues, están en nuestras manos y que definitivamente nosotros nos enfocamos, pues, desde el momento del nacimiento y que posteriormente vamos dando un acompañamiento, pues, a lo largo de la vida del paciente pediátrico, pero que es tan importante esta etapa, el poder tener un enfoque, ¿sí?, integral de lo que implica el poder tener esta posibilidad de dar salud a nuestros pequeñitos y que definitivamente entre más temprana sea la edad en la que se le dé el abordaje, pues serán menos las patologías que podrá desarrollar en un futuro. Entonces, bueno, para iniciar con el protocolo de esta charla, nosotros debemos entender que el realizar un examen clínico integral en nuestros neonatos, pues debe de cubrir 3 objetivos principales. El primero, pues, va a estar enfocado a identificar todas las características de un neonato sano. Y para ello, justamente, pues, es el hablar de cuáles son las estructuras y las características normales, ¿no?, que nosotros vamos a poder identificar. El segundo objetivo de hacer un examen clínico es descubrir las posibles anormalidades, es decir, que a partir de lo sano, que yo sé, que yo identifico y que yo conozco, yo pueda poder descubrir anormalidades que tenga o que esté presentando mi paciente. Y el tercer objetivo, pues, es establecer una base de referencia, ya que en ocasiones nosotros al poderlo explorar al momento del nacimiento, bueno, pues podemos ver algunas características que podrán ir cambiando a lo mejor en los primeros días posterior a su nacimiento o en las primeras semanas y que una vez que nosotros hagamos una revisión posterior, pues tengamos esta base de referencia. Entonces, para eso, básicamente, nos va a servir este examen clínico. Sin embargo, dentro de los valores que nosotros tenemos que identificar dentro de este examen clínico, pues se encuentra el peso, ¿sí? Ya que, bueno, recordemos que parte importante del producto que nosotros vamos a recibir, pues está enfocado a si tiene un peso normal, si tiene un bajo peso o, por el contrario, si tiene un peso excesivo que inclusive nos pueda dar algunos datos importantes en cuanto a su desarrollo bucal y facial. Otro punto, otro valor importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta dentro de este examen clínico es la edad gestacional. Sobre todo porque podemos llegar a tener algunas anormalidades si el bebé fue postérmino, ¿sí? Inclusive si a lo mejor hubo contaminación de meconio, o bien al revés, si fue un bebé pretérmino que no está completamente desarrollado o que aún la maduración en la que nosotros estábamos esperando que tuviera, pues no ha sido completada. Entonces, este valor también es importante que nosotros lo tomemos en cuenta dentro del examen clínico. Asimismo, los antecedentes maternos van a ser importantes, ya que, bueno, existen algunas patologías, algunas enfermedades sistémicas que propiamente la madre puede presentar y que esto también conlleve a tener un impacto en la salud orofacial de nuestro paciente. De igual manera, sobre todo la parte de preeclampsia, de diabetes gestacional, son importantes que nosotros podamos tenerlos en cuenta al momento de poder hacer la valoración de algunas patologías. Y finalmente, pues, las condiciones que tuvo este bebé al nacer,
¿sí? No es lo mismo el que en ocasiones se tenga un parto eutóxico a que tal vez sea distóxico y que esto nos pueda inclusive llevar a condicionar las maniobras que se realizan para poder obtener al bebé y que puedan estar justamente involucradas en el desarrollar alguna anomalía o alguna lesión propiamente en la parte orofacial de nuestros pequeñitos. Entonces, bueno, estos serían como los objetivos y los valores a considerar dentro del examen clínico. Una vez que nosotros tenemos estas consideraciones, entonces sí, damos paso a poder identificar cada una de las estructuras importantes que van a tener referencia y que van a tener esta importancia dentro de las funciones bucales. La primera de ellas, pues, es la cabecita, ¿sí? En donde, bueno, pues, si bien es importante identificar desde el perímetro cefálico, la forma de nuestro tipo de cráneo que presenta el bebé, puede ser normocéfalo, braquicéfalo, y que, bueno, esto es importante irlo identificando en el examen clínico porque, bueno, hay evidencia científica que nos dice que a partir del tipo y forma que va a presentar nuestro bebé, también se van a ir desarrollando el tipo y forma de sus maxilares. Entonces, eso también es para nosotros importante el poder identificarlo. Asimismo, dentro de la cabecita, bueno, pues podemos siempre tener la precaución de la palpación y poder identificar algún tipo de hematoma, de tumefacción, de quimosis, el estado de sus fontanelas, que finalmente, bueno, pues también nos hablarán de la normalidad que pueda tener este paciente al momento de tener nosotros la posibilidad de explorar. Otra de las estructuras importantes que van a estar inmersas dentro de este examen estomatológico, pues es la parte de su cuello. Normalmente los bebés nacen con un cuello corto, simétrico, ¿sí? Que propiamente solo pareciera ser un pliegue más, ¿no? De su estructura. Sin embargo, podemos encontrar algunas anomalías como la tortícolis congénita, en donde propiamente la cabecita está pegada hacia un hombro y que esto pues nos pueda hacer pensar en que pudo haber ahí alguna implicación de luxación, pudiera ser tanto en clavículas o inclusive en alguna parte muscular que nos lleve a tener que valorar de manera distinta a nuestro paciente. Entonces, son algunas de las características que propiamente en el cuello podríamos identificar y que, bueno, esto nos permitiría dar pues un diagnóstico temprano. Otro de las características estructurales importantes dentro de este examen estomatológico pues son las facies, ¿no? Normalmente nosotros tenemos que observar a nuestros pequeñitos en cuanto a la simetría que exista, ¿sí? En la parte de sus ojos, la implantación de sus orejas, la permeabilidad de sus narinas, así como propiamente la postura de sus comisuras labiales. De no estar en la posición adecuada, pues entonces es un primer parámetro en el que nosotros tendremos que tener un signo de atención, ya que podríamos estar frente a un síndrome, podríamos estar frente a una parálisis facial, ¿sí? Que normalmente también podemos observar al momento del llanto de nuestro bebé y que son signos importantes que a nosotros nos pueden alarmar en el sentido de poder ir más allá en el diagnóstico y poder identificar qué es lo que está sucediendo o por qué se están presentando estas características faciales. Hay algunas condiciones como la hipoplasia de la barba baja, que propiamente hace que el labio inferior se observe caído, ¿sí? Que nuestra comisura se observe hacia un lado, puede ser derecho o izquierdo, y que bueno, esto no sería una condición normal en la que nosotros tendríamos que también poner pues atención en qué otras características encontraríamos dentro del paciente. Entonces, la carita de nuestros bebés, pues, puede darnos muchos signos importantes, ¿sí? Sin embargo, bueno, algunos pueden identificarse al momento del nacimiento y algunos otros no. Algunos otros, con el paso de los días,
que nosotros podemos ir observando si es que tenemos cercanía con esos bebés, y si no, a la primer consulta cuando regresan para su valoración posterior a su nacimiento, es importante poder poner atención en todas estas características que les menciono. Y bueno, finalmente la parte que nos reúne hoy, que es propiamente la boquita de nuestro bebé, que es en donde nosotros tenemos que observar características que, si bien pudieran llegar a ser hasta un poquito obvias, es importante tener en cuenta que sí realmente podríamos identificar algunas anomalías en los neonatos cuando nosotros hacemos esta exploración. Para ello, bueno, pues tenemos que saber identificar que los labios son bien definidos, van a estar bien hidratados, color rosita, coral, y bueno, estos labios normalmente van a tener un adecuado sellado. Sin embargo, una característica importante dentro de lo que se refiere a la parte bucal es que el mentón puede estar hipertónico, pero retruido, ¿sí? Todos los bebés van a ser con esa característica de una retrusión mandibular, porque justamente irán desarrollando el crecimiento de la mandíbula a través de las funciones vitales, ¿no? Que en este caso pues será la succión y la deglución. Entonces los labios tendrán que tener esta característica. Sus mucosas normalmente se verán sumamente rosadas, vascularizadas, hidratadas, ¿sí? Con toda la continuidad y la delimitación estructural. Y bueno, poco a poco irán cambiando algunas características que van a estar condicionadas también al tipo de alimentación que van a tener. En cuanto a la parte de sus encías, todos los bebés van a tener pues las almohadillas gingivales, que más adelante les iré explicando, y esta parte en cuanto al desarrollo del paladar, que vamos a tener estructuras definidas sobre todo las arrugas palatinas y bueno, algunos rebordes posteriores que estarán preparándose justamente para cuando llegue el momento de que erupcionen los órganos dentarios. Entonces, estas características propiamente pues son muy fáciles de identificar. Sin embargo, hay que siempre poner atención sobre todo a que sean continuas, a que sean de una coloración adecuada. Hay ocasiones que cuando nacen los bebés pueden llegar a tener cierta coloración violácea en sus labiecitos, sobre todo si hubo un poco de sufrimiento al momento del nacimiento, pero este va desapareciendo en las próximas horas del nacimiento bueno, se recuperan y vuelven a tomar el tono tanto muscular y también en la parte de la coloración, ¿no? Que eso es muy, muy importante. Muy bien, entonces esto es en cuanto a las estructuras orofaciales. En cuanto a las características ya de sus maxilares, tenemos cosas importantes. Normalmente el maxilar superior va a tener una forma ovoide, ¿sí? O de herradura, que también se le llama así, y va a estar conformado por un huesito basal. Este huesito basal pues va a estar cubierto por almohadillas gingivales, ¿sí? Que no es más que el recubrimiento de la mucosa oral que va a permitir que esté protegido este huesito. Dentro de las características del maxilar superior, lo ideal o lo normal es ver un paladar continuo, poco profundo, es decir, que no esté colapsado, ¿sí? Al contrario, tendrá que estar propiamente armónico, inclusive con la mandíbula, aunque ya les mencioné que la mandíbula siempre va a estar un poquito más retruida, pero en ese sentido la parte del arco tiene que estar poco profundo, sus rogas palatinas van a estar ya bien definidas, sobre todo en la parte anterior del paladar, y habrá a la altura propiamente de lo que nosotros vamos a ubicar
los caninos algunas prominencias. Estas prominencias caninas pues son importantes que las podemos identificar en estas etapas porque eso querrá decir que el huesito que tiene nuestro bebé pues ha sido formado de manera adecuada y que no tendremos problema para el acomodo de la primera fórmula de dentición. Algo muy importante de resaltar es que el recién nacido, su huesito es totalmente maleable, ¿sí? Sobre todo el del paladar. De ahí la importancia que nosotros debemos de tener para que podamos identificar cualquier situación que pudiera modificar o moldear esta forma del huesito del paladar, ¿no? Entonces es muy importante. Hay algunos reportes de que, bueno, pacientitos que son propiamente recibidos a través del uso de forceps pueden llegar a tener una deformación en maxilares, ¿sí? Por eso, bueno, pues en nuestro caso, idealmente, al momento de hacer la exploración y el interrogatorio, sobre todo, es un dato importante cuando de pronto identificamos que los maxilares tienen alguna deformidad. Puede estar relacionado o derivado a esta situación al momento del nacimiento. Entonces, de igual manera, la alimentación pues va a tener una intervención muy importante, ¿sí? Lo ideal será pues que siempre optemos por el asesoramiento hacia la lactancia materna, pero bueno, sabemos que hay algunas ocasiones en las que no es posible y bueno, tenemos que buscar los mejores aditamentos o bien las mejores técnicas para que ese bebé no llegue a deformarse el paladar. Y en cuanto al maxilar inferior o mandíbula, de igual manera, pues una característica importante pues es la forma oval. A diferencia del maxilar superior, sus almohadillas gingivales están un poquito más disminuidas en cuanto al grosor, ¿sí? Sin embargo, la queratina que también presenta, pues es importante, la cual pues obviamente conforme va avanzando la edad del paciente y van dando la aparición los órganos dentarios, pues esta va disminuyendo. La lengüita casi siempre va a estar en reposo, bien insertada por su frenillo lingual. Tanto en la cavidad oral vamos a tener tanto el frenillo vestibular superior como el frenillo vestibular inferior, así como el frenillo lingual. En los recién nacidos es muy, muy característico que el frenillo lingual pues tenga esta característica, que apenas si sea una pequeña fibra la que se pueda observar. Se puede llegar a presentar algo que se llama anquiloglosia, que es cuando no tenemos esta pequeña fibra liberada. ¿Qué quiere decir? Que la lengüita se queda pegada casi al maxilar inferior y entonces no hay un adecuado movimiento, ¿sí? Estas pueden llegar a ser algunas de las patologías, sobre todo en lengua, que pudiéramos llegar a encontrar cuando este frenillo no es adecuado, no permite que la lengüita se levante, al contrario, esté muy pegado. Entonces ahí sí sería un momento importante de reflexionar sobre tal vez hacer una incisión, sobre todo porque recordemos que la lengua va a ser una de las estructuras más importantes para la función de la alimentación, ¿no? Del amamantamiento. Entonces, si nosotros no tenemos una liberación adecuada de la lengua, pues ese bebé difícilmente va a poder alimentarse de manera adecuada. Entonces, son características de la parte inferior en cuanto a la cavidad oral que nosotros tenemos que tener pues muy presente al momento de hacer la exploración. Finalmente, las mejillas o los rebordes internos, ¿sí? También van a ser muy característicos, van a estar llenitos de células de grasa, que esto van a permitir que sean igual como unas almohaditas para que al momento de que el bebé pueda iniciar el trabajo de succión, le permita tener esa fuerza, le permita tener esa fuerza para que a través del uso de su lengüita y del paladar con las almohaditas de los rodetes pueda alimentarse de manera adecuada. Entonces, estas serían propiamente las características de ambos maxilares. Cuando el bebé hace una oclusión, es decir, cierra la boquita,
En la parte de enfrente queda ligeramente un espacio, es decir, que los contactos principales se tienen en la zona posterior. Y este espacio propiamente se queda así porque es la manera en la que él va a sellar, ¿sí? Al momento de alimentarse, al momento de el amamantamiento, él va a sellar en la parte posterior, pero va a quedar liberada la zona anterior para que el pezón de la mamá pueda ingresar y poder hacer el ordeñamiento adecuado de la leche materna. Muy bien. Entonces, parte de estas características estructurales pues están diseñadas de manera biológica justamente para el apoyo a la alimentación. Y en este sentido, pues se van desarrollando algunas otras características dentro de la cavidad oral del bebé. Uno de ellos pues es el cojinete de succión, que no es más que un acúmulo fibrosito en la parte labial. Puede estar muy marcado, como en el caso de esta imagen, o solamente puede estar centrado en la línea media, ¿sí? Estas almohaditas de succión o cojinetes de succión se van desarrollando justamente porque es cuando el bebé inicia a tener ya una alimentación continua y de alguna manera su propia piel genera estas protecciones para que pueda tolerar y pueda estar desarrollando de manera adecuada la alimentación. Con el paso de las primeras semanas, muchos bebés después se desaparecen estos cojinetes y hay algunos otros que pueden llegar a permanecer y van a ir desapareciendo conforme se va retirando la lactancia materna, que propiamente pues sería a los 6 meses cuando inician también ya con la lactación, aunque siguen con lactancia materna, ya no es el alimento único y bueno, estas almohadillas pueden ir disminuyendo su volumen. Otro apoyo que va a tener el bebé en cavidad oral, pues son las almohadillas gingivales, como bien ya les mencionaba, van a ser estas estructuras de tejido blando que van a cubrir el huesito basal tanto en maxilar como en mandíbula y que propiamente nos van a ayudar a hacer la presión de succión, ¿sí? Junto con las estructuras del paladar y la lengüita, las almohadillas gingivales van a tener también esa función, el poder hacer ese cierre hermético al momento de la succión de cuando el bebé esté lactando. Y a su vez vamos a tener otra estructura característica que se le llama cordón fibroso de Robin y Maillot, perdón, el cual pues va a ir desde la parte media, que es aquí justamente donde se une el frenillo labial vestibular, que recuerden que les mencionaba que tenemos dos frenillos vestibulares, superior e inferior, y el lingual, y esta unión que está casi a la parte media de donde se alojarán los centrales superiores, los dientes centrales superiores, va a bajar y se va a ir hacia la parte posterior, que justamente el cordón fibroso, pues también es lo que nos va a permitir el poder en el bebé tenga una adecuada succión al momento del amamantamiento. Por acá atrás, este cordoncito, ¿sí? Se llega a bifurcar, se llega a abrir en dos partes y bueno, pues es la zona en donde se van a alojar los molares posteriormente cuando hagan erupción y a su vez nos van a ayudar a tener también una adecuada oclusión. Entonces es una guía y es un apoyo al momento del sellado para realizar la succión de manera adecuada. Y bueno, todas estas estructuras orofaciales pues nos van a servir para desarrollar justamente funciones, ¿sí? Y las funciones en el recién nacido van a estar enfocadas hacia dos reflejos, hacia dos tipos de reflejos. Uno de ellos son los reflejos adaptativos, ¿sí? Que van a ser todos aquellos que les van a ayudar a poder alimentarse. Y los otros que son los reflejos protectores con los cuales pues de manera inherente el bebé nace y el bebé puede poner en cualquier momento como un mecanismo de defensa y de protección, sobre todo hacia su vía aérea. Entonces, dentro de los reflejos adaptativos,
vamos a tener en primer lugar a la succión, que va a estar básicamente enfocada a cargo, perdón, de la mandíbula, ¿sí? Como yo les mencionaba, la mandíbula es quien va, es el huesito móvil de la cabeza, ¿sí? El maxilar está pegado al cráneo, ese no se mueve, pero la mandíbula es nuestro huesito móvil que va a permitir hacer ese movimiento de succión cada vez que el bebé necesite alimentarse, ¿sí? El otro reflejo adaptativo es el de búsqueda, que finalmente es un reflejo de respuesta combinada, es decir, cuando el bebé va a sentir que en la periferia de su cavidad oral hay algo que lo está tocando, de inmediato, como una respuesta neurológica, va a empezar a tener una búsqueda. Hay referencias que nos dicen que también este reflejo ayuda o permite que la madre se dé cuenta cuando el bebé ya tiene hambre, ¿sí? Porque justamente empieza a abrir su boquita y a tener movimientos en su cabecita que nos va a ayudar a identificar que es el momento de amamantarlo, ¿no? Porque está relacionado básicamente con esta respuesta de la necesidad de alimentación. El tercer reflejo adaptativo que también es importante mencionar es la deglución y que no es más que la acción de pasar el alimento. Sin embargo, esta parte de la deglución es muy importante, sobre todo por la posición de la lengua. Por eso yo les mencionaba que cuando el frenillo lingual está corto, que hay una anquiloglosia, hay algunos bebés que sí es necesario hacer la incisión en estas etapas, porque de lo contrario no podrán alimentarse de manera adecuada. Es decir, que la lengua no permitirá hacer un buen sellado y aunque el bebé quiera succionar, no va a poder pasar ese alimento. Entonces, son reflejos adaptativos que nosotros tenemos que tomar en cuenta al momento de poder identificar sobre todo esta parte en la alimentación es en donde nos vamos a poder dar cuenta de cómo esté funcionando la lengüita del bebé. Y el último, pues es la tos, ¿sí? Que va a permitir coordinar tanto la succión, la deglución y la respiración. Entonces, si nosotros observamos, hay ocasiones en que los bebecitos, al momento de estar amamantando, pueden llegar a sentir que se ahogan, ¿no? Y su reflejo adaptativo, pues es eso, el toser para acomodar de alguna manera el alimento y evitar que esto pues los lleve a tener un ahogamiento o propiamente a interrumpir la alimentación y que sea algo molesto en ese momento, ¿no? Obviamente cuando esto sucede, pues el bebé llora, se desespera y las mamás también. Entonces eso es algo muy importante que nosotros tenemos que explicarles porque a veces ya no quieren amamantarlos porque les da miedo de que se ahoguen, ¿no? Que es lo que a veces nos refiere. Pero no, son los reflejos que propiamente en las primeras semanas de vida, pues el bebé buscará ir mejorando e ir adaptando a su actividad de alimentación. Y bueno, por otro lado, están los protectores que, como ya les mencionaba, van a estar inertes en el bebé y que no es más que reflejos que van a impedir que de alguna manera esté en peligro su vía aérea. El primero de ellos es el reflejo de mordedura, en donde ellos en automático, cuando sientan, en este caso, el pezón del bebé, de la mamá, perdón, de inmediato el bebé va a cerrar y va a apretar de alguna manera para poder detener, ¿sí? Y para poder identificar que es la manera correcta de cerrar y de proteger lo que él en ese momento ya está atrapando, que en este caso sería el pezón. Es una respuesta neurológica y que de alguna manera pues se va haciendo cotidiana en el momento que se va utilizando o que se va aplicando, ¿no? Este estímulo. Otro ejemplo podría ser cuando se usan los chupones, ¿sí? También de inmediato el bebé cierra, hace presión y empieza con su reflejo adaptativo, que es la succión. Entonces, otro ejemplo es cuando se llevan el dedito o la mano hacia la boca y que también hacen lo mismo, ese reflejo de mordedura, ese reflejo de protección hacia tener atrapado, ¿no? El objeto que en ese momento está él sintiendo.
Y el otro reflejo protector es el de arco, que propiamente se puede identificar al momento de que se estimula la parte posterior de la lengua o de la faringe, ¿sí? Por lo tanto, hay un cierre del velo del paladar y no deja entrar nada. Casi siempre este reflejo está más identificado cuando nosotros queremos explorar la parte faríngea, y que el bebé pues inclusive puede responder con un reflejo de náusea y en automático pues va a querer cerrar su boquita. Entonces, bueno, pues son parte de las funciones que toda esta gama de estructuras orofaciales pues va a permitir que se puedan llegar a desarrollar. Bien. Entonces, para sintetizar esta primera parte, todas las funciones que van a estar relacionadas, como la respiración, la succión y la deglución, nos van a permitir, ¿sí?, que se desarrollen todas aquellas actividades neuromusculares que van a estimular no solamente el crecimiento óseo, sino también el crecimiento muscular. Esto va a permitir que tanto el maxilar como la mandíbula puedan tener una relación de tamaño adecuada. De lo contrario, como les mencionaba, pueden empezar a tener algunas deformaciones o bien pueden estar o quedar limitadas estas características de desarrollo en edades tempranas. Entonces, desde este momento, pues es importante el que tanto la succión como la deglución y obviamente la adecuada respiración al momento de hacer estas otras dos funciones, pues pueda ser estable y pueda estar propiamente mediado para que así el desarrollo craneofacial y craneomaxilar pues sea el óptimo. ¿Y cuál va a ser propiamente la principal pues actividad que nos va a permitir desarrollar el sistema estomatognático? Pues la succión la succión a través de la lactancia materna, ¿sí? Vamos a observar cómo el bebé, al momento de que pueda él tener estas características de desarrollo normal, ¿sí? Es decir, que sus encías, que sus rodetes, que su paladar se haya desarrollado de manera adecuada, la función principal para que todas estas estructuras que van a conformar el sistema estomatognático, no solamente los maxilares, sino estamos hablando de los músculos, de su cuello, ¿sí?, de su mandíbula, de la forma en la que también va él a respirar, va a permitir que toda la parte facial y que toda la parte muscular y ósea lleguen a desarrollarse de manera adecuada, ¿sí? Entonces, esa es justamente la importancia de que nosotros podamos incentivar hacia la lactancia materna. Definitivamente el poder tener un adecuado asesoramiento y el que las madres puedan entender que justamente este es el momento en el que ellos puedan desarrollar de manera adecuada la posición y desarrollo de su mandíbula, pues es como nosotros podríamos asegurar que en un futuro no vamos a tener arcadas colapsadas y que no vamos a tener deficiencia del desarrollo muscular que pues conlleve en maloclusiones. Sobre todo esa es la parte más importante. Bien, sin embargo, pues existen algunas condiciones en donde de pronto pues no todo es lo ideal, no todas las características anatómicas y fisiológicas que tenga la cavidad oral pues van a ser las ideales. Podemos encontrar algunas patologías y por eso es importante intervenirlas de manera inmediata, ¿no? Primero, saber qué es lo normal, cuáles son las características ideales del neonato para que cuando se presenten estas otras patologías, pues podamos o hacer una remisión o el poder nosotros mismos intervenir para poder evitar alteraciones en el crecimiento y desarrollo de los bebés. Las primeras de
de estas lesiones están enfocadas propiamente en parte de los tejidos blandos, ¿sí? Y son lesiones benignas, afortunadamente, que están, pues realmente no hay una etiología como tal definida o ya es estandarizada, sino que es un tanto multifactorial, pero que la mayoría de ellas pues está relacionada con el desarrollo dentario. La primera de estas patologías pues son los nódulos de Bond, que como su nombre lo dice, pues son pequeñas bolitas blanquecinas que básicamente las vamos a encontrar en la zona vestibular de cada uno de los maxilares. Pueden estar en la parte superior o en la parte inferior, ¿sí? Estos nodulitos, pues, pueden aparecer primero como unos puntilleos blanquecinos, pero después se van a hacer ya bien definidos, redondos, y bueno, van a tener a lo mejor un tiempo de evolución, a veces hasta sí, de entre 15 y 20 días, y posteriormente van a ir remitiendo sin mayor problema. Es decir, que desaparecen por sí solos. No es necesario pues que se tenga que colocar algún medicamento o hacer alguna incisión, no. Estos nodulitos van a ir desapareciendo en el transcurso de 15 a 20 días. Asimismo, existe otra alteración dentro de estas patologías que se llaman perlas de Epstein. Estas perlitas igual van a tener justamente una forma redondita, bien circunscrita, blanquecina, pero a diferencia de los nódulos, estas se van a presentar en el rafe medio palatino. Estas no van a estar en la zona vestibular, sino solamente en la parte palatina media, y bueno, de igual manera van a ser muy características en cuanto a su presencia, pero van a evolucionar en el transcurso igual de 15 a 20 días. Tampoco es necesario medicar o hacer alguna incisión, solo la observación y que realmente puedan ir desapareciendo en el transcurso de algunas semanas. También podemos encontrar quistes de la lámina dental. Normalmente estos van a estar casi más enfocados en la zona anterior, ¿sí? ¿Y por qué en la zona anterior? Bueno, pues porque son básicamente los órganos dentarios que van a erupcionar en cuanto a la cronología, en primer lugar, ¿sí? Entonces, casi los quistes de la lámina dental pues son acumulaciones de células que en realidad pues no son malignas, sino que simplemente hubo una sobreproliferación y que de igual manera pueden desaparecer en el transcurso de algunas semanas, o en casos reportados también se describe que desaparecen completamente cuando ya hay la erupción de estos órganos dentarios. Está relacionado a la parte eruptiva. Lo mismo que el quiste de erupción, solo que en el caso del quiste de erupción sí hay de por medio una ruptura vascular, y que muchas veces esto pues es algo que puede llegar a preocupar a los papitos, porque bueno, pues a quién le va a gustar verle aquí una bola morada, ¿no? Al bebé. Es un motivo de consulta frecuente, y que bueno, pues lo único que hay que hacer es una incisión, ¿sí? Porque eso permite liberar esta parte vascular atrapada, y posteriormente pues permite ya que erupcione el órgano dentario. Sin embargo, este tipo de quiste de erupción lo vamos a poder observar no en el neonato, sino ya en un lactante que podrá estar aproximadamente entre los 8 y 10 meses, que es cronológicamente la edad en la que van a erupcionar los centrales superiores, ¿sí? Que es donde más frecuente se presenta el quiste de erupción. También puede ser en la mandíbula, también puede ser en la zona inferior, pero casi tiene mayor prevalencia en la parte superior. Entonces, estas son algunas de las patologías que pudiéramos identificar. Existen otras que también son benignas, pero que pueden ser un poquito más impactantes, y que también, bueno, pues tenemos que saber el manejo para evitar que pues, los papitos se alarmen y que piensen que son patologías más graves. El primero de ellos pues, son los gránulos de Fordyce.
que son pequeñas papulitas que se van a encontrar solamente sobre las mucosas, sobre todo en la parte interna de las mejillas o en la parte interna del labio inferior. Estas pueden llegar a presentarse igual por proliferación de ciertas células eritematosas que puedan estar presentes en la mucosa y no hay ningún inconveniente. Cuando los bebés nacen con estos granulitos, de igual manera, conforme van pasando las semanas, van a ir desapareciendo. No es una situación que amerite biopsia o que amerite alguna otra situación de relevancia para que pues puedan ir desapareciendo poco a poco. Otro de las patologías frecuentes es el epuris congénito, ¿sí? El epuris congénito pues va a ser una formación pediculada, muy bien circunscrita, que va a estar de igual manera cubierta por la mucosa, va a ser del mismo color, no vamos a tener diferencia, pero nos vamos a dar cuenta de que está presente porque es un aumento de volumen. Normalmente, la literatura nos dice que lo vamos a poder encontrar en lengua o bien en el labio inferior. Es la zona más frecuente en la que vamos a poder identificar esta lesión. Y bueno, pues en este caso, sí va a ser importante el poderlo retirar, ya que, bueno, pues al bebé le va a impedir el alimentarse. Hay algunos autores que nos hablan de que inclusive puede presentarse en la parte también palatina, ¿sí? Y bueno, cuando es en palatino, pues menos, ¿no? Menos pueden alimentarse los bebés, por eso es importante hacer una incisión. En realidad no tiene que ser muy grande, sino como está bien circunscrita el épulis, pues se puede hacer la incisión sencilla y no va a haber una recidiva, ¿sí? Entonces, en este sentido, pues tenemos que tener esa precaución. Aquí lo único importante es que si llega a estar presente sobre el reborde alveolar, ahí sí hay que tener mucha precaución y mucho cuidado porque podríamos estar involucrando al, al germen dentario, ¿sí? Recordemos que toda la fórmula primaria de dentición primaria se desarrolla en el quinto mes de gestación. Entonces aquí ya tenemos propiamente desarrollados todos los gérmenes dentarios. Y si por alguna situación el épulis involucrara o estuviera sobre el reborde alveolar, ahí sí habría que tener mucho cuidado para no lastimar el germen dentario. Otra de estas patologías que también podemos encontrar es el hemangioma, ¿sí? Que bueno, pues está relacionado propiamente a una tumoración benigna, muy localizada de igual manera, que está ligada a la parte venosa, ¿sí? Y que, bueno, pues es a lo mejor un poquito más llamativa, porque, bueno, pues está llena de los vasitos sanguíneos, que va a estar circunscrita igual, y que esta tampoco amerita ningún tipo de incisión, ¿sí? A veces puede llegar a presentarse también por las maniobras, a lo mejor por el poder haber tenido alguna manipulación inadecuada. Entonces, irá desapareciendo en el transcurso de las semanas y no habrá mayor inconveniente en cuanto a su manejo. Y el linfangioma, que bueno, propiamente al derivarse de células del sistema linfático, pues sí vamos a tener aquí el problema a lo mejor de la recidiva. Hay literatura que nos menciona que lo ideal, siempre que no esté afectando las funciones vitales de alimentación para el bebé, pues solamente se mantenga en observación y una vez que ya esté un poquito más grande, pueda pensarse en la incisión, ¿sí? Ya que, bueno, pues a veces si no se retira de forma completa, sí puede tener o puede llegar a tener algunas recidivas, ¿no? Entonces, bueno, estas serían como las consideraciones en cuanto a esta parte como de tumefacciones que pudiéramos encontrar en los pequeñitos. Posteriormente, pues algo que también es muy común encontrar, pues son las anomalías dentales.
Y les llamamos anomalías no porque el que salga un diente es algo malo, sino que está alterada la cronología en cuanto a la erupción, ¿sí? De aquí tenemos pues dos clasificaciones. El diente natal, que es cuando los bebés nacen ya con el diente o con los dientecitos, y el diente neonatal, que se diferencia a que, bueno, este va a aparecer posterior al nacimiento entre el primer mes de vida, ¿sí? Entonces, ambos pueden llegar a ser de la fórmula dentaria temporal, es decir, que sean ya o que formen parte ya de la dentición temporal, o bien que sean supernumerarios, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que, bueno, pues que sean dientes de más que este bebecito pudo haber desarrollado, o a veces que ni siquiera sean dientes, sino solamente sean capsulitas de células de ameloblastos, que son propiamente las que forman el esmalte, y que se quedaron atrapadas aquí en los rebordes, en las mucosas, y que no formarán parte de la dentición. Entonces, a veces aquí es un poquito complicado el poder decir o el poder tomar la decisión en cuanto al plan de tratamiento. Generalmente va a estar muy relacionado a qué tanto nos está afectando la alimentación, y no tanto al bebé, sino también a la mamá, ¿sí? Porque normalmente estos dientitos, pues al ser nuevos, son muy filositos, algunos están muy picuditos porque, bueno, tienen los mamelones de crecimiento de los dientes y esos mamelones suelen ser picuditos y pues puedan generar lesiones tanto al bebé como a la mamá. Y si este es el caso, bueno, pues se tomará la decisión de tener que hacer la extracción. Sin embargo, es muy importante sí mencionar a los papás que si esto se tiene que realizar, pues corremos el riesgo de que quede con un espacio cuando ya salgan todos sus dientes de leche, porque pues este formaba parte de esa dentición, ¿no? Y bueno, si son supernumerarios, bueno, pues ahí sí ni lo pensamos, los retiramos y preferimos que se queden sin ellos, puesto que no van a tener una función posterior relevante. Pero algunos de ellos, sobre todo los centrales inferiores, cuando sí son ya de la dentición temporal, pueden llegar a causar una lesión erosiva característica igual del neonato que se llama úlcera de Ricafede. Esta úlcera se va a identificar propiamente aquí en la parte ventral de la lengua y que va a ser justamente por la fricción y roce al momento de la succión. Recuerden que ya veíamos cómo la lengua va a tener una función sumamente importante al momento de la alimentación y que este roce y este contacto continuo con los filamentos de los dientitos natales o neonatales, pues definitivamente va a causar una lesión. Y este sí es un motivo de consulta frecuente porque a veces pues los bebés no quieren ya alimentarse, están muy irritables, no duermen bien y pues con justa razón. Entonces son los casos en los que sí a veces se tiene que ser un poquito más radical y hacer las extracciones o también ahí hemos optado por hacer algunas lijar, ¿sí? Existen unos aditamentos especiales para poder lijar estas puntitas filosas de los dientes y eso ayuda mucho, ¿sí? Ayuda mucho para que el bebé pueda continuar con su alimentación de manera adecuada. Y otra de las lesiones erosivas que también podemos encontrar es la úlcera de Bednar. Esta úlcera va a estar circunscrita propiamente en el paladar, puede ser uni o bilateral, como lo vemos aquí en la imagen. Y bueno, pues está relacionada propiamente a la fricción, sobre todo cuando los bebés se alimentan con biberón o cuando se usan algún tipo de chupón que no es el ideal, ¿sí? Que son muy duros o que están diseñados con materiales, pues, no hipoalergénicos o que están justamente con diseños inadecuados, ¿no? Entonces, eso pueden causar a los bebés y que esto también pues, sea motivo de consulta, el que el paladar esté ulcerado. En estos casos, sí el bebé va a estar muy, muy irritable, estas úlceras duelen mucho en boca,
Y bueno, aunque igual se puede dar un tratamiento con algún analgésico y con algún ungüento tópico para poder disminuir esta sensibilidad, pues van a tardar igual de 7 a 10 días en que se pueda restablecer toda la mucosa palatina. Entonces son lesiones importantes que están relacionadas pues con esta, por ejemplo, pues con tomar la decisión de si dejamos o no los dientes natales y la de acá pues con el tipo de alimentación que va a recibir nuestro bebé. Otra de las patologías pues comunes pues son las lesiones micóticas, ¿sí? Que también pueden presentarse y pues están propiamente relacionadas con la candidiasis bucal, la cándida, y que pues se van a observar como lesiones blanquecinas generalizadas. Hay algunas ocasiones en que pueden estar solamente en la parte interna de los rebordes vestibulares. Hay algunas otras que están combinadas en paladar y lengua, ¿sí? Y bueno, pues estos honguitos que se van a desarrollar en la boquita del bebé, pues están básicamente relacionados. Hay algunas referencias que nos hablan de que puede adquirirlo el bebé al momento del parto vaginal, ¿sí? Que se puede contaminar su mucosa oral y que puede llegar a desarrollarlo en los primeros días de vida. Pero casi siempre la mayoría se desarrolla posterior a los días, sobre todo cuando hay de por medio una alimentación no higiénica, ¿sí? En donde no hay una asesoría previa de cómo esterilizar los biberones o bien de cómo limpiar el pezón y de cómo tener adecuada higiene en todos los aditamentos que se van a utilizar o que el bebé va a utilizar para alimentarse. Entonces, bueno, pues en este caso hay que hacer uso sí, de agentes micóticos para poder restablecer y que la estructura oral pues ya no se ve afectada, porque también esto pues es molesto, son honguitos que pueden causar ardor, ¿sí? Y que bueno, definitivamente para el bebé no va a ser nada placentero. Y finalmente, pues las anomalías estructurales, ¿no? En donde, bueno, pues la principal que nosotros podemos identificar y que obviamente involucra el sistema estomatognático, pues es el labio paladar hendido, el cual pues puede estar nada más limitado al labio de manera unilateral o bilateral. Y que bueno, pues aquí ya la multidisciplina debe de ser esta parte en cuanto al enfoque tanto del diagnóstico como del plan de tratamiento y pues entre más temprana sea la intervención, el pronóstico también pues suele ser mejor, ¿no? En este sentido, pues nos corresponde, nos toca el poder trabajar de manera multidisciplinaria, tanto con la cirugía plástica, la cirugía maxilofacial, en la parte sobre todo para poder restablecer o reestructurar, ¿no? Esta parte de la función sobre todo en los neonatos, pues con las plaquitas obturadoras para que puedan alimentarse por lo menos el primer mes de vida y darle fortaleza para la primer cirugía y bueno, ya de ahí darle posterior seguimiento hasta acompañarlos a la erupción de los órganos dentarios y el llevar el seguimiento en que exista una buena oclusión, porque básicamente este es uno de las anomalías en donde pues sí es importante dar un seguimiento prácticamente hasta pues que son ya adolescentes casi adultos, ¿no? Para poder dar de manera adecuada todo el tratamiento. Muy bien. Bueno, pues estas han sido las características básicas en las que nosotros como estomatólogos nos ponemos a tener mucha atención al momento de hacer la exploración de nuestros bebés, justamente porque, bueno, pues además de que son las más comunes, ¿sí? Nosotros tenemos también que saber cómo poder intervenir y dar el abordaje terapéutico para cada uno de los casos. Finalmente, la salud bucal, de manera general, pues como ya les mencionaba, va a estar siempre enfocada a un abordaje tanto multi
como interdisciplinario, ¿sí? No trabajamos solos. Yo creo que el poder tener estos equipos de conexión para que desde un inicio quienes tienen contacto con la madre, con el neonato, pues puedan dar esta asesoría y esta dirección y esta educación hacia la salud bucal de estos pequeñitos, pues es fundamental, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho con las madres gestantes, sobre todo para sensibilizarlas acerca de que deben de llevar una buena alimentación, deben de llevar un buen control. Ellas también tienen que tener una buena salud bucal, ¿sí? Pues enfocándonos a que el desarrollo de ambas denticiones, pues ese va a ser en este periodo de formación tan importante y que si ellas no lo alcanzan a entender y no están bien eh, conscientes, pues definitivamente nunca van a poder entender porque a lo mejor su bebé tuvo algún daño en el esmalte, tuvo algún daño de desarrollo, de que tal vez, pues no sé, alguna anomalía propiamente una vez que haya erupcionado el órgano dentario, ¿no? También por eso es importante asesorarlas de que tengan sus revisiones pues mensuales, que tengan bien el acompañamiento de todo su periodo en el embarazo y que pues traten de buscar un parto lo más adecuado posible y no tan problemático, ¿no? A veces hay mamitas que ya saben que tienen que ser intervenidas quirúrgicamente y a veces se aferran y en el hecho de que haya un sufrimiento al momento del nacimiento, pues va a estar involucrado en el desarrollo propiamente dentario, ¿no? El que un bebé no pueda respirar de manera adecuada al momento del nacimiento o sea reanimado de manera adecuada en los primeros segundos de vida, va a estar directamente relacionado con algunas anomalías en el desarrollo del esmalte. Y eso no lo van a saber las mamitas hasta que el bebé tenga 8, 10 meses o inclusive hasta el año, en donde puedan estar viendo que la ruptura de sus órganos dentarios pues es inminente y ellas pues en ese sentido nunca van a saber qué pudo haber sido por esa situación al momento del nacimiento de su bebé. Entonces, bueno, por eso es tan importante el tener esta integración, este trabajo multidisciplinario para poder enfocarnos propiamente en esta prevención hacia los pequeños. La consulta de revisión es fundamental, de igual manera, la remisión con el estomatólogo pediatra. Lo ideal, les repito, es abordar a la madre gestante, pero si no se puede, pues entonces ya cuando el bebé ha nacido, sí recomendar, ustedes como neonatólogos, como pediatras, poder decir, es importante que tenga una primera consulta, una primera valoración con el estomatólogo, y es ahí en donde, bueno, pues vamos a abordar todo lo que tiene que ver con la alimentación, que básicamente es la lactancia materna, la parte de la higiene bucal y pues definitivamente toda esta cuestión de educación que hay que darle a la madre, a los padres o a los cuidadores respecto a la educación de la salud bucal. Y bueno, ups, aquí no me deja pasar la... A ver, denme un minutito, por favor, porque algo sucedió con mí. Ok. Bueno, no sé si hasta ahí tengan algún comentario. Hola, sí, hay una pregunta en el chat donde dice, deseo consultar la edad adecuada para la cirugía por el frenillo sublingual. Ok, eh, pues en realidad cuando estamos identificando que no tenemos frenillo lingual, es decir, que la lengua está anquilosada, es más, el bebé ni siquiera, al momento de llorar, ni siquiera le vemos la lengua, ¿sí? Se queda pegada al piso de boca. Ese es justamente el momento en el que se tiene que intervenir, porque si no, de lo contrario, ese bebé no va a poder
no va a poder alimentarse, ¿sí? Entonces, ese es el momento decisivo. Claro que ahí, pues, de pronto, pues, tendrá que intervenir a lo mejor el área de cirugía maxilofacial o en conjunto con el estomatólogo pediatra porque tendrán que revisar. Normalmente estas intervenciones pues se tienen que hacer bajo anestesia general. Entonces, esa sería propiamente la edad en la que tendríamos que tomar esa decisión. Si está en ese momento afectando el que el bebé pueda alimentarse de manera adecuada porque el frenillo no está en posición, pues hay que hacerlo. Y tenemos otra pregunta que es indicación para extracción de dientes natales, si es recomendable o no. No es recomendable si ya forma parte de la dentición temporal. ¿Por qué? Porque si se hace en ese momento la extracción, pues vamos a dejar a un bebé sin un dientecito que le tiene que durar hasta aproximadamente los 6, 7 años. Entonces, eso es algo muy importante. Sin embargo, si está siendo el factor causal de que la mamá ya no quiera lactarlo o de que el niño tenga una úlcera, ahí se me fue ahorita el nombre, que le esté causando una laceración en su lengüita. Entonces, primero lo ideal es optar por el limado. Casi de los pacientes que nosotros hemos atendido con la primera intervención del limado, se hace un redondeo en los bordes filosos de los dientes. Entonces, casi todos los bebés que intervenimos de esa manera, responden de manera favorable, ya no lastiman el pezón de la mamá y entonces lo pueden propiamente mantener en boca. ¿Sí? No, no hay ningún problema porque el limado es dejarlo casi al borde de la encía. Y ya después, conforme va a ir erupcionando, esos dientecitos, los inferiores, entre los 6 y 7 meses de edad es cuando van a erupcionar. Entonces, en ese momento ya van a ir saliendo más, cada vez más, pero ya no van a intervenir tanto, ¿no? A mí a veces me deja sorprendido porque si el motivo de consulta es cuando las mamás dicen, es que me lastima, a mí a veces la otra contraparte me deja sorprendida porque hay mamitas que llevan a sus bebés de 2 o 3 años y todavía los amamantan. Y les digo, oiga, no le lastiman porque ahí ya está toda la dentición. A los 3 años prácticamente ya tenemos toda la dentición temporal. Y bueno, pues las mamás o se adaptan o tienen ahí ya sus fibritas ya muy bien acolchonadas que ya no sienten molestia, ¿no? Cuando el bebé succiona con los dientes. Pero bueno, esa sería la consideración, ¿sí? La consideración. Bueno, creo que ya me cargó nuevamente el video que les quiero presentar. Si quieren, continuamos y ahorita termino de responder las otras inquietudes. ¿Sí? Porque bueno, finalmente todo esto que ya les dije, que ya les mencioné, nos va a servir pues justamente para hacer la exploración. La consulta pues privada casi siempre los bebés nos los llevan entre los 3 y 5 meses, es decir, que sería lo ideal para nosotros poder identificar justamente si existe alguna anomalía, ¿no? Cuando hay algún otro tipo, por ejemplo, todas estas lesiones que aunque no son malignas, pero sí son tumorales y que pues causan impacto en los papás, pues yo creo que en ese caso ustedes van a ser los primeros puntos de referencia para que puedan identificarlo. Pero en el caso estomatológico, pues básicamente nosotros vemos a los bebés idealmente en el primer trimestre de vida, ¿sí? Y pues básicamente a lo que nos enfocamos, pues es a revisar toda la zona perioral, ¿sí? Nosotros trabajamos una técnica que es rodilla a rodilla, en donde la mamá está propiamente en contacto
con nosotros los estomatólogos, y siempre con la idea de que el bebé no pierda de vista a su mamá, ¿no? Porque, bueno, pues es justamente el contacto que él puede identificar. Hacemos siempre un tacto interno desde la parte posterior, ¿sí? Toda la parte posterior hacia la anterior y posteriormente, casi siempre en forma circular es lo ideal, ¿sí? El tocar, el ver que estén todas esas almohaditas continuas, que estén todos estos cordones que forman parte de la estructura oral, estén bien implantados, bien insertados, vean el movimiento de la lengua, el hacer un poco, el que también el bebé succione el dedo de quien está revisando para ver qué fuerza es la que propiamente él está ejerciendo al momento del amamantamiento, ¿sí? El poder ver relación maxilar y mandíbula para que podamos tener esta seguridad de que está de manera adecuada el desarrollo de sus estructuras orales. Y bueno, que solamente sea una revisión en la que tanto pues los padres puedan quedar tranquilos y sobre todo bien asesorados, ¿no? De la importancia que va a tener a partir de ese momento, así como las revisiones con el pediatra para peso, talla, y demás. Bueno, pues también la parte de la boca es muy importante poderle intervenir a estas edades tempranas para poder dar un adecuado asesoramiento. Entonces, como conclusión, pues puedo decirles que la boca del neonato es el sistema de guía sensorial, ¿sí? Todos estos reflejos que platicamos y que, bueno, pues ustedes han observado y que ustedes están propiamente ahí inmersos en poder identificar, va a brindar el impulso para el desarrollo de muchas funciones vitales, ¿no? Que posteriormente a este bebé le van a servir, que va a ser propiamente la masticación, ¿sí? Entonces, porque en la masticación va a ser la siguiente función más importante a partir de los 6 meses, en donde ahora vendrá un cambio muscular distinto y en donde ahora sí vamos a tener que cuidar mucho la posición dentaria, la posición de la mandíbula para un desarrollo armónico, tanto de la articulación temporomandibular como propiamente de los maxilares, que ahí ya haya una vinculación adecuada para que esto sea posible. Por lo tanto, pues mi conclusión es que los cuidemos y procuremos a todos siempre en su salud bucodental. Y bueno, me quiero despedir con esta frase que dice: los bebés son la alegría de la vida, pero su sonrisa da felicidad a nuestras vidas. Y sí, es verdad, mientras nosotros veamos a nuestros bebés sonreír, a nuestros bebés sanos, pues eso va a ser una motivación para continuar haciendo bien nuestro trabajo y es algo que día con día pues vamos a tratar de cuidar de que así sea. Muy bien. Pues les agradezco su atención y bueno, pues nuevamente quedo atenta a las preguntas que por ahí han surgido. Bueno, muchas gracias a la doctora Laura por su gran participación. Creo que muchas de las patologías benignas que mencionó pues forman parte de nuestra práctica clínica diaria, lo vemos a diario. Y tenemos pues muchas preguntas en el chat. La siguiente pregunta es del doctor Tariakuri. Es ¿cómo saber si ese diente es parte de la dentición temporal? Ya que pues en el hospital tenemos muchos casos de bebés con dientes natales y han sido como motivo de referencia para el retiro de los mismos. Uh-huh. Efectivamente, casi la mayoría de los pequeñitos que nacen con sus dientes o que aparecen en las primeras semanas de vida, pues son referenciados al estomatólogo. Lo que hacemos nosotros o lo que idealmente se debe hacer es tomar una radiografía, ¿sí?
La radiografía es el único medio de diagnóstico que nos va a permitir poder darnos cuenta de si forma parte de la dentición temporal o si es un diente supernumerario, le llamamos, cuando son dientes que están de más. De esta manera poder identificarlo. Otra manera también es la forma, ¿sí? Normalmente cuando son solamente restos epiteliales del saquito dentario, pueden llegar a verse como si fuera una perlita, ¿sí? Y bueno, pues ahí visualmente de inmediato podemos identificar que no es como tal un diente primario. También hemos tenido algunos casos que son un poquito más en forma de cono, ¿sí? Pero ahí casi siempre los dientes en forma de cono también nos tienen que dar como un signo de que pudiera nuestro bebé llegar a tener un síndrome. Casi en la mayoría de los síndromes, una de las manifestaciones dentales son la forma de los dientes en cono. Entonces, cuando ya nosotros identificamos estas formas, también tenemos que tener un poquito de precaución y de poder hacer esta otra interconsulta solo por descartar, ¿no? Que no vaya a ser un signo que nos esté dando de manera temprana la presencia de algún síndrome. Pero la herramienta de diagnóstico fundamental para poder saber si ya es un diente temporal solamente sería la radiografía. Ok, la siguiente pregunta es, en caso de referencia, ¿qué especialista se debe referir para la extracción dental natal si está causando problemas en la madre o en el bebé? Bueno, pues definitivamente con el estomatólogo pediatra, ¿sí? Sería la referencia ideal para poder hacer la valoración del tipo de diente que sea, es decir, si es supernumerario o si es ya de la dentición temporal. Y dos, pues a lo mejor para buscar estas alternativas que les mencionaba, ¿no? Si realmente es necesaria y bueno, pues totalmente imperante hacer la extracción, poderlo hacer en la consulta. Normalmente nosotros cuando hemos tenido a los bebés con los dientes natales que nos los han referido, perdón, llega a ser aproximadamente al segundo mes, ¿sí? De vida. No es casi de inmediato. Normalmente las mamitas esperan y bueno, pues a menos que sí ya pueda tener alguna lesión la lengüita del bebé, es cuando normalmente acuden. O de pronto con mamás muy jóvenes que se desesperan muy fácil en el sentido de que sienten que les lastima el diente, pero en realidad no es que les esté lastimando el diente, lo que les está lastimando es la mala postura al momento de amamantarlo. Entonces ahí cambiamos, reeducamos, mostramos, enseñamos de manera adecuada cómo debe hacer la posición del bebé, la posición de su mandíbula, el poder tener todo este protocolo de manera adecuada para la lactancia materna y entonces mejora mucho y no es realmente el dientito, ¿sí? Y bueno, lo que hemos hecho más es el limado. Casi el limado en un 90% disminuye las molestias tanto para la lengua del bebé como para la parte de la succión. Entonces, esa sería como mi recomendación. Bueno, la siguiente pregunta es de la doctora Christine. En el caso de pacientes con ventilación, sobre todo mecánica invasiva, el uso de ventilación mecánica y el uso también pues de cánulas orotraqueales, si existe alguna recomendación para el cuidado estomatológico y evitar el daño dentario que se podría presentar en un futuro. Sí, lamentablemente los bebés con necesidad de asistencia de ventilación, casi la mayoría va a tener ya un problema estructural en el esmalte, ¿sí? Hay mucha evidencia que nos dice que la falta de oxigenación, ¿sí? Al momento del nacimiento y post
nacimiento, va a afectar directamente el desarrollo del esmalte. Y eso es algo que, pues sí, lamentablemente estamos identificando, pero ya inclusive en la segunda dentición, no tanto en la primera, ¿sí? En niños que ya tienen a veces 8, 9 años, en donde está el intercambio de la dentición temporal por la permanente, y pues tienen hipoplasias, tienen hipocalcificaciones en el esmalte y que pues está relacionada básicamente porque, bueno, fueron pacientitos pretérmino o que tuvieron alguna situación de ventilación al momento del nacimiento o posterior. Entonces, en ese sentido, creo que, pues lamentablemente ya hay cierta predisposición para que sí exista un daño en la estructura dental. Sin embargo, en la parte del desarrollo maxilar, se hace énfasis en que se pueda tener una cobertura, sobre todo en el paladar. Casi la mandíbula no tiende a deformarse, pero el paladar sí, ¿sí? El paladar es una estructura mucho más maleable y pues ahí es donde a veces la intubación, el que tengan las sonditas y demás, bueno, pues lo que normalmente se recomienda es que podamos tener cubierto con pues con, a veces yo he visto en los hospitales en los que a veces estamos también brindando apoyo, que colocan como unas cintas, ¿sí? Pero les hemos recomendado que las acoginen con alguna gasita, ¿sí? Con alguna gasita que pueda estar haciendo como un tipo colchoncito para evitar que se pueda marcar, ¿no? Marcar la forma del tubo, sobre todo en la parte superior. Entonces sería como algunas recomendaciones, pero definitivamente el que existe ya una predisposición en este tipo de pacientes, pues sí, sí existe ya, ¿no? Bueno, la siguiente pregunta es del doctor Marlon Serna. Felicidades a la doctora Allende por la ponencia. Y su pregunta es, ¿cuál es el momento ideal para iniciar el uso de pasta dental? Y si esta debe tener o no flúor. No está segura y mejor cuando se haga. Sí, bueno, el momento ideal para iniciar con el cepillado y la pasta es cuando el pequeño ya aprendió a escupir, ¿sí? Esto, pues, de acuerdo al desarrollo cognitivo, pues lo tenemos cubierto básicamente entre los 4 y 5 años. Uh-huh. Entonces, ese es el momento en el que ya el paciente podría utilizar una pasta con flúor, ¿sí? Eh, Antes de este momento, se recomienda que usemos cremas recalcificadoras, que son totalmente diferentes. Una pasta dental o dentrífico es un detergente, es un agente de limpieza, ¿sí? Y una crema remineralizante lo que hace es justamente fortalecer el esmalte. Ajá. Entonces, a partir de la erupción del primer órgano dentario, se tiene que tener propiamente ya capacitado a la madre, al padre o al cuidador para que puedan utilizar este tipo de cremas. Es decir, primero se hace el cepillado o la eliminación del biofilm, y posterior a ese, se hace sin crema dental, que diga sin pasta dental, se hace solamente el cepillado con agüita y posterior a eso se recubre el diente con una crema recalcificadora. Estas cremas pueden ser a base de fosfatos tricálcicos, pueden ser a base de recalden o pueden ser a base de flúor, ¿sí? No hay ningún inconveniente. El flúor es el remineralizante por excelencia, ¿sí? Es el estándar de oro y muy a pesar de que se han dado algunas pues situaciones ahí un poquito de controversia en cuanto a su uso, seguimos recomendándolo y lo ideal es a partir del momento en que aparece el primer órgano dentario. Posterior a eso, ya la pasta dental, en cuanto el pequeño aprenda a escupir perfectamente, es el momento ideal para poder
utilizarla. Bueno, muchas gracias por aclarar todas las dudas del chat. No sé si alguien tiene alguna pregunta sobre el tema o alguna, pues sí, sobre todo dudas. Pues bueno, creo que ya no hubo más preguntas con los participantes. Le agradecemos nuevamente a la doctora Laura Allende por la ponencia, por su tiempo también. Muchas gracias por el tema. Creo que forma parte, sobre todo, de la exploración estomatológica neonatal, pues todas estas cuestiones y que realmente vemos de forma diaria en el hospital y que bueno, también tenemos que identificar y referir a un centro especializado de forma oportuna. Muchas gracias a la doctora Laura, muchas gracias a todos los participantes. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Ha sido un gusto el poder compartir esta tarde y pues reiterar, ¿no? La importancia de el poder tener esta convicción de que la salud bucal inicia desde estas edades tempranas en las que ustedes tienen la posibilidad de intervenir a los pequeños. Entonces, invitarlos a que pues fortalezcan justamente esta comunicación con el área de estomatología y que propiamente pues puedan tener la posibilidad de brindar este asesoramiento y esta educación tanto a las madres y bueno, posteriormente pues el tener la oportunidad de que estos pequeñitos pues tengan una adecuada salud bucal. Muchísimas gracias, que tengan bonita noche. Gracias a todos.